Bienvenidos, queridos hermanos. Este es su programa de estudios bíblicos del Ministerio de Apologética Católica Siloé. Mi nombre es Fran Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a continuar hoy nuestro estudio del profeta Daniel. Pero como siempre nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y oramos. Ven, Señor Espíritu Santo, y anida en nuestros corazones y abre nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro espíritu al poder de esta tu santa palabra, para que esta venga y anide en nosotros y así nos capacite para construir el reino de Dios. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues bien, como les dije, estamos en la recta final de nuestro profeta Daniel, estamos en el capítulo 11. Y este capítulo contiene una de las profecías específicas más cumplidas de la Biblia. Quiero que entiendan esto. Pocas profecías están tan históricamente y tan claramente cumplidas como estas del capítulo 11 del profeta Daniel, teniendo en cuenta que esto se predijo 375 años antes de que los hechos ocurrieran y con una precisión sorprendente. Este capítulo es tan específico, es tan preciso que los críticos, los que siempre lo están criticando todo respecto a la Biblia, pero no a otros libros como el Bhagavad Gita o sabe Dios cuál, niegan que la revelación, dicen que esto no, que esto se escribió, es tan preciso que se escribió después que ocurrieron los hechos, pero que lo achacaron a muchos años antes para demostrar que la palabra de Dios se cumple. No hay ninguna razón para pensar eso. Es escrito y es certero porque palabra es palabra de Dios y el Señor así lo reveló en este momento de la historia. Vamos a comenzar este libro que debía, en vez de debilitar una fe, debía confirmarnos en nuestra fe, que tenemos una revelación maravillosa dada por el Señor. Vamos a ver el versículo del 1 al 2 y dice así: Yo, durante el primer año de Darío el Medo, estaba presente para hacerle fuerte y darle seguridad. Ahora voy a comunicarles la verdad. Todavía surgirán 3 reyes en Persia. El cuarto obtendrá riquezas mayores que las que todos los demás. Y cuando sea poderoso por su riqueza, volverá a todos contra el reino de Grecia. Aún habrá 3 reyes en Persia. Sencillamente el ángel le dijo a Daniel que habían 3 reyes, por lo cual se habría de levantar un cuarto. El cuarto rey le dijo que iba a ser fuerte y iba a ser rico y que se iba a oponer al reino de Grecia. Este cuarto rey rico y fuerte se cumplió en el rey persa Xerxes. Históricamente sabemos que este fue el hombre que dio cumplimiento a esta profecía. En el cumplimiento, en realidad, había 4 reyes. Desde el tiempo de Daniel habló hasta Xerxes, aquel que se levantará a todos contra el reino de Grecia. Ya sea que el ángel omitió al rey que estaba en ese momento, que era Ciro, mirando únicamente al futuro, o él ignoró al rey Esmerdis, uno de los reyes de Persia, que vivió entre el año 522 y 521 antes de Cristo, porque gobernó menos de un año, y a pesar de gobernar menos que un año y en contra de él tenía, que era un impostor del trono. Para mí es que obvió este rey de tan poca duración y que era un falso rey. Que habla de Persia, Grecia, estas visiones y percepciones del profeta en cuanto al futuro de los imperios persas y griegos eran verdaderamente relevantes, debido a que cada imperio, los dos sin excepciones, intentaron barrer al pueblo de Dios de una u otra forma. El imperio persa intentó eliminar al pueblo judío durante el reinado de Xerxes.
a través del complot, se recuerdan de Amán, lo vemos en el libro de Esther. El imperio griego intentó eliminar al pueblo judío durante el reinado de Antíoco IV, cuando él intentó matar a cada judío que no renunciara a su compromiso con Dios y abrazara la cultura griega. Vamos a ver el versículo 3 y 4, y dice así: entonces surgirá un rey fuerte que dominará con gran poderío y actuará como le plazca. Pero cuando esté establecido su reino, será destruido y dispersado hasta los cuatro vientos del cielo, aunque no entre sus descendientes, ni con el dominio con el que él dominaba, pues su reino será destruido y será para otros no descendientes suyos. Aquí estamos, ya sabemos de quién estamos pues hablando. El ángel le dijo a Daniel que iba a haber un gran rey valiente que iba a dominar con un tremendo poder, pero que su reino no iba a durar mucho y que después iba a ser dividido su reino de este rey valiente. Esto, como hablamos en el capítulo anterior, no hay ninguna duda que fue cumplido en Alejandro Magno, quien ciertamente fue uno de los grandes reyes de la antigüedad y un rey de una valentía a prueba de crítica. Alejandro, desafortunadamente o afortunadamente para la historia, no sé qué hubiera sido, murió hasta los 32 años de edad de una fiebre que adquirió en una de sus bacanales que tenía en Babilonia. La profecía no tiene cuidado de Alejandro debido a que él no lastimó a Israel. Eso tenemos que tenerlo claro. Alejandro Magno no trató de lastimar al pueblo de Dios, aunque él conquistó el área, esa área que comprende Israel, el área en general. El gran historiador antiguo y amigo nuestro, Flavio Josefo, registra la llegada de Alejandro Magno a Jerusalén y cómo a Alejandro le mostraron el libro de Daniel. Miren qué cosa tan interesante, por el sumo sacerdote. Es increíble que digan que esto es una historia hecha después, y cuando Alejandro llega a Jerusalén, nada más y nada menos que el sumo sacerdote le enseña este capítulo que estamos tú y yo estudiando ahora, y le dice: mira, este rey que fue profetizado eres tú. Yo creo que no hace falta más nada para saber la veracidad de nuestro profeta, y está atestiguado por un hombre que se recurre continuamente para saber de la antigüedad, que es Flavio Josefo. Y Alejandro se quedó tan impresionado por este libro, por esta profecía, que le concedió a Jerusalén todo tipo de tolerancia religiosa. Hizo que respetó tremendamente a Jerusalén. En el libro de Antigüedades Judías de Josefo, en el libro 9, capítulo 8, dice: Alejandro, cuando tomó Gaza, se apresuró a subir a Jerusalén, y Jaduá, el sumo sacerdote, cuando oyó eso, estaba en agonía y aterrorizado, como si no supiera cómo iba a encontrar a los macedonios, ya que el rey estaba disgustado por su desobediencia. Por lo tanto, sigue diciendo, ordenó que el pueblo hiciera súplicas y se uniera a él para ofrecer sacrificios a Dios, a quien suplicó que protegiera a esa nación y los librara de los peligros que venían sobre ellos. Después de lo cual Dios le advirtió en un sueño que le sobrevino después de haber ofrecido el sacrificio, que se animase a adornar a la ciudad y abriera las puertas, que los demás aparecieran con vestiduras blancas, pero que él y los sacerdotes debían encontrarse para conocer al rey con los hábitos propios de su orden, sin temor a las malas consecuencias que la providencia de Dios iba a evitar. Por lo cual, cuando se levantó de su sueño, se regocijó mucho y declaró a todos la advertencia que había recibido de Dios. Según el sueño, él actuó por completo, por lo que esperó la llegada del rey. Sigue diciendo: y cuando comprendió que no estaba lejos de la ciudad, salió en procesión con los sacerdotes y la multitud de los ciudadanos. La procesión fue venerable y su forma diferente a la de otras naciones.
El ejército que se acercaba pensó que deberían tener la libertad de saquear la ciudad y atormentar hasta la muerte al sumo sacerdote, lo que disgustó del rey. Les prometió justamente. Sucedió exactamente lo contrario para Alejandro. Cuando vio a la multitud de lejos con vestiduras blancas, mientras los sacerdotes estaban vestidos de lino fino y el sumo sacerdote con vestidura de púrpura y escarlata, con su mitra en la cabeza y la placa de oro en la que nombraba a Dios y estaba grabado, se acercó solo y adoró ese nombre. Y primero saludó al sumo sacerdote. Sigue diciendo. Los judíos también lo hicieron todos juntos. Una vez saludaron a Alejandro y le rodearon. Entonces los reyes de Siria y los demás se sorprendieron de lo que había hecho Alejandro y lo supusieron desordenado en su mente. Sin embargo, Parmenio solo se acercó a él y le preguntó cómo era que eso sucedía, que cuando todos los demás lo adoraban, él debía adorar al sumo sacerdote de los judíos. A lo que Alejandro respondió: yo no lo adoré, sino ese Dios que lo honró con ese sumo sacerdocio, porque vi a la misma persona en un sueño con este mismo hábito, y cuando estaba en Dios, en Macedonia, que cuando estaba considerado conmigo mismo cómo podría obtener el dominio de Asia, me exhortó a no demorarme, sino a pasar con valentía por el mar hacia allá, para que él dirigiera mi ejército y me diera el dominio sobre los persas. De donde es que no habiendo visto a otro con ese hábito, y ahora viendo a esta persona con él, y recordando esa visión y la exhortación que tuve en mi sueño, creo que traigo este ejército bajo la conducta divina, y con ello conquistar a Darío, destruir el poder de los persas, y que todo saldrá bien de acuerdo con lo que tengo en mente. Sigue diciendo. Bien dicho esto, Parmenio, habiendo dado el sumo sacerdote su mano derecha, los sacerdotes corrieron a su lado y él entró en la ciudad. Y cuando subió al templo, ofreció sacrificio a Dios según las instrucciones del sumo sacerdote. Y trató magníficamente tanto al sumo sacerdote como a los sacerdotes. Y cuando se le mostró el libro de Daniel, en que Daniel declaró que uno de los griegos destruiría el imperio de los persas, supuso que él era la persona destinada. Y como entonces se alegró, despidió a la multitud del momento. Pero al día siguiente los llamó y les ordenó que le preguntaran qué favor querían de él. Ante lo cual el sumo sacerdote deseaba que pudieran disfrutar de las leyes de sus antepasados y podría no pagar tributo en el 7º año. Les concedió todo lo que deseaban, y cuando le suplicaron que permitiera a los judíos de Babilonia y Media disfrutar también de sus propias leyes, prometió de buena gana hacer en lo sucesivo lo que ellos deseaban. Esto nos lo dice uno de los más serios historiadores de la antigüedad. ¿Cómo van a venir unas personas en el siglo XXI a decirme que este libro de Daniel fue escrito después que muchos años después que sucedieron? Solamente el prejuicio puede crear esas cosas en la mente humana. Ahora dice que no, todo este poder de este reino iba a dar a sus descendientes. Después, ¿por qué? Porque Alejandro murió muy joven, 32 años dijimos. Después de la muerte de Alejandro, ninguno de sus descendientes, por supuesto, le sucedieron. Alejandro dejó algunos descendientes, no directos, por ejemplo, un medio hermano llamado Felipe, pero Felipe tenía deficiencia mental. Él tenía un hijo que le nació después que Alejandro muriera. La mujer de Alejandro estaba en estado de gestación cuando Alejandro murió. Y tenía un hijo ilegítimo llamado Hércules. Definitivamente ninguna de estas personas podían heredar a este gran rey. No tenían las condiciones para heredarlo. Después de la muerte de todos estos posibles herederos fueron asesinados, por supuesto. Esa era la práctica en aquel momento. Los que controlaron el imperio de Alejandro fueron 4 generales, pero ninguno de ellos, según el dominio, con el dominio que Alejandro estuvo a cargo de todo su imperio, ninguno tuvo ese dominio. Fue dividido el reino en 4 partes, que con el tiempo se volvieron extrañas unos a otros.
Por eso el resto de esta profecía ahora se enfoca en 2 de los 4 herederos del reino de Alejandría y en la dinastía que ellos establecieron. Solamente se enfoca en 2 debido a que ellos constantemente pelearon en la tierra prometida. Por eso que entran a formar parte de la profecía. Por eso que de los otros 2 que no tuvieron que ver o no tuvieron que ver poco con la Tierra Santa, no se vuelven a mencionar, aunque siguió el curso de la historia. Ahora el versículo 5 y dice así: el rey del sur se hará fuerte, pero uno de sus generales será más fuerte que él y dominará con más poderío que él de aquel. Uno de los 4 herederos del imperio de este rey, de Alejandro Magno, se haría más fuerte y se haría más grande que todos los demás. ¿Dónde se cumplió esto? Con Ptolomeo I de Egipto. Ptolomeo I de Egipto, conocido de nosotros porque es uno de los antepasados de la reina Cleopatra, que ha sido tan mencionada a través de la historia. La dinastía egipcia era una dinastía, ya no era la faraónica, era una dinastía griega. Y Ptolomeo, a la larga, Cleopatra, pues fue descendiente de este primer rey que fue un general de Alejandro. Vemos cómo todo esto, hermano, es profundamente histórico. Es la historia de Dios actuando dentro de la historia humana y la tenemos delante de nosotros cumplida. Esto es una gran bendición. Ptolomeo I tenía un príncipe llamado Seleuco que se levantó frente a él y tomó dominio sobre la región de Siria. Él se hizo más poderoso que su anterior gobernante egipcio, que eran los seleucidas, que era esta dinastía. Son identificados como los reyes del norte. Tenemos esta parte que tomó esta parte del sur de Siria, de los seleucidas, se va a conocer reyes del norte. Y por lo tanto los Ptolomeos, que eran la parte de Egipto, van a ser conocidas como los reyes del sur. Porque vamos a ver, muchas veces se mencionan en las profecías estos 2 reyes del norte y reyes del sur. Porque ambas dinastías, los seleucidas y los Ptolomeos, pelearon por alrededor de 130 años. Y siempre que ganó, tuvo dominio sobre la Tierra Santa. Así que cuando se habla de estos 2 reyes del norte y del sur, que algunos dicen que si China, que si Rusia, hermano, son un disparate. No tiene que ver Daniel con China y Rusia, ni con nada de eso. Tiene que ver con estos 2 sucesores de Alejandro, el que se quedó con la dinastía siria, los seleucidas, y los que se quedaron con la dinastía egipcia de los Ptolomeos. Vamos a ver el capítulo 6, versículo 6, perdón, y dice así: al cabo de los años harán una alianza, y la hija del rey del sur irá al rey del norte para hacer pactos. Pero ella no retendrá la fuerza de su brazo, y su linaje no subsistirá. Será entregada con su séquito, su hijo, y el que la protegía en aquel momento. Unidos por el matrimonio, los reyes del norte y del sur iban a ser aliados, pero solamente por un momento. Ese arreglo no duró mucho. Dice que vendría la hija del rey del sur. Esto se cumplió en el matrimonio que hizo Antíoco II, que es de la dinastía seleucida, con Berenice, que es hija de Ptolomeo II también. Hubo un tiempo de paz en esta boda por un tiempo, pero todo se trastornó cuando Ptolomeo II murió. Una vez que Ptolomeo II murió, Antíoco II se deshizo de Berenice, me imagino que por el medio que siempre se hacían ellos, y volvió con su antigua esposa, la Odisea, se llamaba, la segunda esposa de él. Digo, la primera esposa de él que había dejado por Berenice. La Odisea no confió en su esposo Antíoco II, así que, ¿qué hizo la Odisea? Lo envenenó. Hay que tener muchas veces cuidado en estos segundos regresos con las esposas, sobre todo cuando hay poder por el medio. Mire qué sencilla
fue la Odisea. Vuelve Antíoco con ella y se lo elimina envenenándolo. Después de este asesinato, la Odisea hizo que Berenice y su pequeño hijo y todos sus asistentes fueran asesinados. Esa era la costumbre de aquellas épocas. La podemos parecer bárbara, pero sabe Dios si ya unas cuantas generaciones nos consideran bárbaros a nosotros. Era la costumbre. Después de este reinado de espanto, la Odisea puso a su hijo Seleuco II en el trono en el dominio sirio. Fue el versículo de 7 al 9 y dice así: pero un retoño de sus raíces se alzará en lugar de aquel, saldrá a luchar y entrará en la fortaleza del rey del norte, los atacará y vencerá. Se llevará cautivo a Egipto a sus dioses, sus ídolos y los objetos preciosos de plata y oro, y por unos años se mantendrá alejado del rey del norte. Después, este último entrará en el reino del rey del sur, pero volverá a su territorio. El ángel le dijo a Daniel que el renuevo de sus raíces vendría del sur y que predominaría sobre los reyes del norte. Recordamos la palabra pues ahorita que tuvo Daniel, recibió Daniel. Esto se cumplió en la persona de Ptolomeo III, quien era el hermano de Berenice. Él dice el renuevo de sus raíces, la raíz renovó, que vengó la muerte de su hermana, y Ptolomeo III invadió Siria y humilló al rey Seleuco. Todo esto pasando para arriba y para abajo por este corredor que fue la Tierra Santa, entre el mar y el monte Carmelo, por el valle que hoy nosotros llamamos como el Valle del Armagedón. Por eso cuando veamos el Apocalipsis, si el Señor nos permite llegar ahí, que veamos los reinos del sur y del norte, se está refiriendo a estos reinos. Claro, está haciendo una comparación con lo que sucedió en ese valle. Ya saben de dónde vienen los nombres. Vamos a ver el versículo 10 y dice así: sus hijos declararán la guerra y se reunirán multitud de ejércitos enormes. Le llegará, arrasará y pasará, volverá y hará la guerra a la fortaleza de aquel. Los hijos de los reyes del norte iban a continuar con la batalla. Uno de los hijos iba a conquistar la ciudad santa, Jerusalén, cuando dice que la pasará, el cual estuvo como un bastión entre los reyes del sur y los reyes del norte. Dice que va a reunir grandes ejércitos. Esto se cumplió en Seleuco III y Antíoco III. Ven que los nombres se repiten. Los dos hijos de Seleuco II. Ambos fueron generales exitosos, pero Seleuco III gobernó solamente por un tiempo muy corto y fue sucedido por su hermano. Una batalla feroz entre ellos, y Antíoco III tomó de nuevo el control de la Tierra Santa y lo volvió al dominio de los Ptolomeos de Egipto. Vemos que toda una historia, esa región ha sido extremadamente convulsa desde el principio de toda la historia. Versículos 11 y 12. Hoy parece más una clase de historia que clase de Biblia, pero es lo que tenemos acá. Ese versículo 11. El rey del sur, exasperado, saldrá a luchar contra él, contra el rey del norte, y pondrá en pie una multitud enorme que caerá en sus manos. Derrotada, esa multitud se engreirá en su corazón, hará morir a millares, pero no prevalecerá. El ángel le dijo a Daniel que el rey del sur iba a atacar y se iba a enfrentar a una multitud muy grande de soldados del rey del norte. El rey del norte iba a perder esta batalla y esta multitud iba a ser derrotada. Esto se cumplió también cuando Antíoco III fue derrotado en la batalla de Rafía. Debido a la pérdida, tuvo que regresar de nuevo con el rabo entre las patas al dominio de la Tierra Santa, a donde estaba Ptolomeo IV. Vamos a ver el versículo 13 al 16 y dice así: aún volverá el rey del norte y pondrá en pie otra multitud mayor que la primera.
y al cabo de unos años llegará con un gran ejército y abundante avituallamiento. En aquellos tiempos muchos se alzarán contra el rey del sur. Hijos violentos de tu pueblo se levantarán para que se cumpla la visión, pero fracasarán. Vendrá el rey del norte, levantará un terraplén y conquistará la ciudad fortificada. Las tropas del sur no resistirán, ni siquiera los electos del pueblo, ni siquiera, pues no tendrán fuerza para resistirle. Si alguno viniere contra él, hará lo que él quiera, sin que nadie resista más a él. Se establecerá en la tierra hermosa y toda ella caerá en su poder. El ángel le sigue diciendo Daniel, que la dinastía del norte contestaría y derrotaría al rey del sur, a lo que él hizo, en un sitio que iba a ser bastante extendido. Esta victoria se cumplió, le daría al rey del norte el dominio sobre la tierra gloriosa. La tierra de adornos, esto es Judea. Esto se refiere a esta provincia donde está el corazón de nuestra fe y de la fe de los antiguos en Jerusalén. Esta era Judea, que estaba entre estos dos potentes príncipes. Estaba en el centro del paso de estos ambos ejércitos y fue perpetuamente afligida en todos estos conflictos, aunque no tuviera que ver. Dice que se levantarán muchos contra el rey del sur. Los judíos que vivían en Tierra Santa ayudaron a Antíoco III a derrotar al rey egipcio, al rey del sur. Esto era debido a que el pueblo judío no le gustó, padeció mucho bajo el gobierno de los Ptolomeos. Egipto e Israel nunca han sido buena liga, ni antes ni ahora. Y dice que el pueblo judío de la tierra gloriosa, que inicialmente le dio la bienvenida a Antíoco III como un libertador del gobierno egipcio, la decisión de ellos de apoyar a Antíoco III fue mostrada, pudiéramos decir, fue imprudente, cuando él trató después, vimos como este hombre sangriento va a tratar de destruir la misma Jerusalén. Se ha sido el gran problema de Tierra Santa y se fue el problema con los romanos. Llamaron a reyes extranjeros para que los ayudaran y los reyes extranjeros los ayudaron en la situación momentánea, pero se quedaron y a la larga fueron peores. Bueno, el versículo 17 y dice así: pondrá su mira en someter todo el reino de aquel. Hará pacto con él y le dará una hija como mujer para hacerlo perecer, pero no prevalecerá ni le saldrá bien. El rey del norte, quien gobierna en la Tierra Santa, también va a intentar dominar y destruir a Egipto. Él intentó dar al rey del sur una hija, una de sus mujeres, una de sus hijas, como mujeres. Este complot no va a tener éxito ninguno. Esta señora fue Cleopatra, no la Cleopatra que conocemos nosotros, una de las antepasadas de Cleopatra. Ven que los nombres, ellos no eran muy creativos con los nombres se repiten y se repiten a través de cientos de años. Esto ocurre aproximadamente unos 100 años antes que naciera la Cleopatra que nosotros conocemos. Ve el versículo 18 y 19 y dice así: entonces se dirigirá hacia las islas y conquistará muchas, pero un jefe pondrá fin a su insolencia sin que pueda tomarse desquite. Volverá su mirada a la fortaleza de su territorio, pero fracasará, caerá y desaparecerá. Surgirá en su lugar el que enviará a un raptor de la gloria del reino, pero en unos días será destrozado sin iras ni guerras. Después del esfuerzo decepcionante por medio de la hija de Cleopatra, la primera Cleopatra, que hizo todo tipo de esfuerzo, fue un desastre, fue una situación que lo llenó de oprobio y prácticamente lo hizo caer y desaparecer. Y después, más adelante dice también que otro tropieza y cae. Esto fue cumplido por Antíoco III. Antíoco III puso su atención hacia la área de
del Asia Menor, hasta el área de Grecia, y esto fue apoyado nada más y nada menos por Aníbal, el famoso general de Cartago. Hermano, fíjate que estamos hablando historia, y a mí me asombra, estamos hablando, esto parece una clase de historia, porque la palabra de Dios está aquí encarnada en la historia, es totalmente comprobable. Aquí no hay cuento, esto no son palabras inventadas. Todo lo que la arqueología dice de la Biblia, todo lo que la Biblia dice, la arqueología bíblica lo ha ido descifrando a través de los tiempos. No ha habido ni una sola contradicción, ni en este libro, ni en ninguno. Por supuesto que Antíoco III va a tener un mal final, un final ignominioso. Va a ser nada más y nada menos que asesinado por los ciudadanos de él, que estaban enloquecidos, estaban enfurecidos con todo lo que habían pasado. Y el versículo 20 nos dice: surgirá en su lugar el que enviará un raptor de la gloria del reino, pero en unos días será destrozado sin ira ni guerra. El ángel le dijo a Daniel que después del corto reinado del último rey del norte, el siguiente iba a ser un hombre vil, un hombre extremadamente abominable. ¿Quién fue este? Nuestro Antíoco IV, este hombre que es prefigura del anticristo. Él no llegó legítimamente al trono, debido a que se sospechaba, y con muchas razones, de que él había asesinado a su hermano mayor, al rey anterior. Su otro heredero potencial, el hijo de Euloco III, fue aprisionado en Roma, fue llevado a Roma cautivo. Vamos a ver del 22 al 27, y dice así: las tropas invasoras serán desbaratadas ante él y destrozadas, y también el príncipe de una alianza. Desde el momento de haberse asociado con él, él actuará con fraude, prosperará y se hará fuerte con poca gente. Por sorpresa entrará en los lugares más fértiles de la provincia y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Repartirá a los suyos el botín, despojos y riquezas, y tramará sus planes contra las fortalezas, pero hasta un tiempo. Dirigirá su fuerza y su corazón contra el rey del sur con un gran ejército, y el rey del sur se dispondrá a la guerra con un ejército grande y poderoso en extremo, pero no podrá resistir porque tramarán acechanzas contra él. Los que comen a su mesa le destrozarán, su ejército será barrido y caerán muchos heridos. Aquellos dos reyes, con su corazón lleno de maldad, dirán mentiras en torno a una mesa y no habrá resultado, porque todavía se ha de fijar el fin. El ángel sigue diciendo al profeta que el nuevo rey del norte, el hombre despreciable, lo vimos en Daniel 11, 21, lo estamos viendo en Daniel 11, 21, ya lo mencionamos, intentará un pacto engañoso con el rey de Egipto, con el rey del sur. Y esto iba a fracasar, iba a haber una gran batalla entre ellos. Esto se cumplió cuando Antíoco Epífanes llevó la disputa entre dinastías, entre los dos reinados, pero fingió, era un hombre extremadamente traicionero, fingió una amistad y alianza para tomarlo con la guardia en bajo. A pesar de estas grandes batallas, Antíoco Epífanes no prevaleció y su ejército, gracias a Dios, fue destruido, porque si no, no sé hasta dónde hubiera llegado los crímenes de este señor, que era un verdadero sádico, como los emperadores de la parte última del Imperio Romano. Vamos a ver el 28 al 35, que sí, esto es interesante porque tiene que ver con la Tierra Santa, dice así: volverá a su país con grandes riquezas y con el corazón en contra de la Alianza Santa, y actuará y volverá a su país. En el plazo fijado volverá y entrará en el país del sur, pero esta última vez no será como la primera. Vendrán contra él las naves de los Quintín y se asustará. Volverá y se desahogará su ira, actuando contra la Alianza Santa,
y al volver se entenderá con los que abandonaron la Santa Alianza. Tropas suyas se impondrán y profanarán el santuario y la ciudadela, abolirán el sacrificio cotidiano y establecerán la abominación de la desolación. A los que rompieron la alianza los corromperá con halagos, pero el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá firme y actuará. Los sabios del pueblo instruirán a muchos, pero caerán espada o víctima del fuego de cautiverio o de saqueo durante un tiempo. Pero en su caída recibirán una pequeña ayuda, aunque muchos se le unirán por adulación. De entre los sabios caerán algunos para probarlos, purificarlos y blanquearlos hasta el tiempo del fin, pues todavía ha de ser fijado el fin. Aquí sí nos interesa esta profecía, que sigue teniendo un sabor apocalíptico tremendo. Cuando este hombre despreciable, Antíoco Epífanes, regrese a su tierra, de regreso de esta batalla de Egipto, va a atacar al pueblo de Dios y sobre todo con una hazaña terrible va a atacar el templo de Jerusalén y la religión judía. Esto va a ser una tremenda traición al pueblo de Dios. Y esto se cumplió cuando Antíoco subía de Egipto extremadamente amargado por la derrota, un hombre tan autosuficiente como él, un hombre que se creía que era lo más grande del mundo, verse derrotado de esa forma terrible, la ira con que él vino, y contra quien desahogó su enojo contra la ciudad santa de Jerusalén. Ya la ciudad santa de Jerusalén estaba en conflicto, como siempre, dentro. ¿Por qué Jerusalén estaba en conflicto? Estaban extremadamente furiosos porque Antíoco Epífanes había vendido el cargo de sumo sacerdote. A este punto ya estaba llegando la religión judía. Antíoco vendió el cargo, no por mérito, no por descendencia de Aarón, no, fue vendido, subastado. Algo que es horrible cuando vemos el pacto de Dios con Israel, para que sea su pueblo, que estado y cayó este pueblo elegido por Dios, pero de cabeza dura de toda la vida. Antíoco Epífanes profanó, ya lo hemos dicho, el templo, poniendo una estatua de Zeus, del dios griego Zeus, en el templo, en el altar, nada más y nada menos. Y él mandó que hacer sacrificios a esta imagen. Y no solo le bastó con esto, después va a profanar el templo de la forma más horrible que pueda ser profanado para los judíos. En lugar del sacrificio santo del holocausto al Dios de Israel, va a sacrificar un puerco, que es signo de lo inmundo, que es signo de lo más bajo, lo opuesto totalmente a Dios. Esta es una de las grandes abominaciones que se ha cometido, si no la más grande, en el templo de Israel. Esta condición trajo una desolación. Vamos a ver cuando Jesús habla de la desolación devastadora. Este sacrificio desoló el templo. La gente no volvió a entrar al templo porque estaba impuro, estaba profanado el templo. Entró en una especie de periodo de desolación horrendo para todo aquel que sabía que el único lugar en el mundo que se le daba culto de adoración a Dios era en ese templo. Ese templo era la unión del cielo con la tierra. Y si la tierra se beneficiaba de bendiciones, era por la adoración que se realizaba en ese templo, porque ningún otro pueblo tenía la potestad de adorar a Dios. Así pasa hoy en día con la iglesia. Somos los únicos que tenemos la adoración por mandato del Señor Jesús en la iglesia. Por eso si la iglesia adora mal, también la historia del mundo va mal. Por eso hay un cierto paralelo entre esta parte de historia de Israel y nuestra historia, cuando ambos pueblos somos responsables de la adoración y esta adoración está siendo profanada, como lo vimos sobre todo horriblemente en esta época. Cuando Antíoco regresó a Jerusalén, el pueblo judío fue dividido. Algunos, como siempre, se olvidaron del pacto con Dios y aceptaron la cultura griega, se volvieron griegos. Aquellos que conocían a Dios se mantuvieron firmes y la persecución contra ellos fue
horrible. Aquí es cuando van a morir los famosos macabeos. En su ataque a Jerusalén se dice que Antíoco IV mató 80.000 judíos y tomó 40.000 como prisioneros y vendió otros 40.000 como esclavos. Él también saqueó el templo y robó, se dice que alrededor de 1.000 millones de los cálculos actuales de hoy de oro, de los 1.000 millones de dólares, según nuestros cálculos modernos, en el oro que guardaba el templo de las ofrendas recibidas. Este terror únicamente duró lo que Dios había señalado. Eso es lo que tenemos que tener claro de esto que estamos leyendo. Esto que sucedió en Israel no fue que la historia se fue de manos de Dios. Esto estaba en el plan de Dios y Dios tenía el control. Y esto duró hasta que Dios quiso. Cuando Dios llegó el momento que Él decidió que era el momento de actuar, puso las cosas en su lugar y hay, voy a decir la forma bíblica, hay de aquellos que hicieron el trabajo sucio en todo este negocio, de aquellos que se pusieron, hicieron la obra del mal, porque sobre ellos cayó todo la fuerza de Dios. Porque aunque bien si estaba escrito que alguien lo tenía que hacer, ellos, cada uno de ellos personalmente no estaban obligados, ellos lo escogieron, tal como hizo Judas. Uno tenía que entregar al Señor, pero no fue Judas el que entrega al Señor, uno de los 12 lo entregó el de peor condición de todos ellos. Por eso le dice el Señor, más le vale no haber nacido. Versículo 36 es súper interesante, ya va cogiendo esto un poco más de sentido profético, no histórico, aunque la historia es profecía mismo. El rey, dice, actuará a su gusto, se enaltecerá y se engrandecerá sobre cualquier dios, y proferirá insolencia contra el Dios de los dioses. Prosperará hasta el cumplimiento de la cólera, porque lo que está decretado se cumplirá. Dice que se va a ensobrecer y se engrandecerá sobre todo Dios. El ángel le explicó a Daniel que este rey iba a blasfemar contra Dios y se iba a exaltar a sí mismo y que por lo demás todo se iba a cumplir. Sobre todo Dios. Aquí cambiamos de lo que había sido cumplido por los Ptolomeos y los seleucidas a lo que se hará cumplir en este último rey que estamos viendo aquí, que también, dicen algunos, puede ser prefigura del anticristo. Aunque todas estas profecías se cumplieron históricamente, como vemos, hay prefiguras, como dije en el capítulo anterior, hay prefiguras que apuntan a Cristo en todo el Antiguo Testamento, desde Abel, Isaac, Moisés, Melquisedec, Josué. Hay montones de prefiguras de Cristo. Y vemos que también tenemos prefiguras del anticristo. Es un patrón que avisa que alguien puede actuar de esta forma. De todos modos, anticristo, dice Juan, es todo aquel que se opone a Cristo. Aunque sabemos que va a haber un anticristo, el último de los anticristos que dará la guerra al pueblo de Dios, como este rey infame se lo dio al pueblo de Israel, que hasta la época de los romanos, de la caída del templo, no hubo sufrimiento más grande al pueblo que no haya sido bajo Antíoco Epífanes. Toda esta profecía es súper interesante para nosotros. Tenemos que ver esto, sobre todo esas características del anticristo. Podemos decir que una preliminar de lo que va a ser el otro anticristo. Uno fue antipueblo de Israel, anti-Yahvé, fue Antíoco. Y tendremos el otro que no sabemos. ¿Qué es lo que hizo que Jesús lo va a poner como? Por ejemplo, cuando Jesús dice que se acuerden cuando fue introducida la abominación desoladora en el templo, se estaba refiriendo a este hecho, cuando Antíoco profanó el lugar santo, el culto de adoración. Cristo está diciendo que va a venir un personaje que también va a profanar la adoración de la iglesia, tal como uno profanó
el vínculo de unión entre la tierra y el cielo, que era la adoración de Israel, y la historia fue quien tuvo la consecuencia. Este otro ser despreciable va a entorpecer la adoración entre la iglesia y el cielo. Y las consecuencias también van a caer sobre el mundo. Por eso, si queremos ver el anticristo, querido hermano, donde tenemos que ver siempre con insistencia es a la Eucaristía. Porque lo primero que va a tratar el anticristo va a ser de profanar la Eucaristía. No la podrá cesar, como pasó en Israel, porque tenemos la promesa de que Jesús, de que las puertas del infierno no prevalecerán. Y tenemos la promesa de San Pablo, diciéndole que vamos a celebrar este sacrificio, la cena del Señor, hasta que Él regrese. Pero que se siga celebrando en lugares no quiere decir que en otros no va a ser profanada. Grábense esto en la cabeza. El que se opone a Dios en el nuevo pacto lo podemos sobre todo detectar porque va a comenzar tratando de profanar la Eucaristía, tal como Antíoco profanó el culto de adoración de Israel. San Pablo también nos dice en 2 de Tesalonicenses 2:4, dice que el anticristo es quien se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Anticristo no quiere decir que esté en contra de Cristo, quiere decir que suplanta a Cristo. En este caso, esta partícula griega, anti, no quiere decir en contra, quiere decir que se pone encima, es lo que quiere decir. O sea, esta persona no va a oponerse a Cristo, va a decir yo soy Cristo, o yo he sido revelado como alguien divino, como alguien se va a presentar de esa forma. Por eso es que son muchos detalles que tienen que irse consumando, aunque con la velocidad que vamos no sé ni qué decirles. Veamos 37 y 39. Dice así: no tendrá consideración del Dios de sus padres, ni del venerado por las mujeres. No tendrá consideración de ningún Dios, pues se creerá más grande que todos. En lugar de ellos, dará culto al Dios de las fortalezas. Y a un Dios que no conocieron sus padres, dará culto con oro, plata, piedras preciosas y joyas. Atacará fortalezas bien guarnecidas con la ayuda de un Dios extranjero. A quienes les reconozcan los colmará de honores, les dará dominio sobre muchos y les repartirá tierras en recompensa. Basado en esto, algunos creen que Antíoco tendría algún tipo de algo interno de él, muy en contra del pueblo de Israel, más allá de lo cultural, más allá de lo étnico. Él tenía algo profundamente, posiblemente una infestación, por la forma en que actuó, que iba a ser extremadamente, que iba más allá del odio común que uno le puede tener a cualquier nación, cualquier religión o cualquier persona. Por eso dice que va a tener mucha fuerza, por eso también el anticristo deberá tener un poder, si no militar, por lo menos espiritual. Es muy interesante esto que dice aquí. Dice que va a dar culto a un Dios que no conocieron sus padres. Estoy divagando, estoy pensando, ¿será que este anticristo que viene nos va a presentar un falso Cristo, un falso Dios Padre? Un Dios Padre que no es, que nos hablan que es nuestro Dios de la Biblia, pero cuando nosotros oigamos lo que dicen de Él, digamos, ese no es el Dios que yo conozco, el Dios que yo conozco no actúa. Que nos estén dando una visión totalmente falsa de Dios. Puede ser, por lo menos este comienzo todavía tenue, que estamos viendo que han hecho de Dios alguien débil, que no tiene ira del pecado, que acepta el pecado, que mira a otro lado porque es misericordioso y termina siendo un Dios tonto. Ese no es el Dios de Jesús, no es el Dios de Israel.
Por eso tenemos que tener cuidado, porque puede ser el mismo Dios que nos lo presente de una forma que nuestros padres no lo conocieron. Y esto da mucho que pensar. Vamos a ver el versículo 40 al 45, y dice así: en el tiempo del fin luchará contra el rey del sur, pero el rey del norte, fíjate, esto tiene un sabor apocalíptico. Cuando lleguemos al apocalipsis, si llegamos, van a ver esto mismo. Por eso es importante este capítulo. En el tiempo del fin luchará contra el rey del sur, pero el rey del norte caerá sobre él como una tormenta, con carros, jinetes y muchas naves. Entrará en los territorios, arrasará y pasará. Entrará en la tierra hermosa y caerán millares, pero se librarán de sus manos los siguientes: Edom, Moab y la mayor parte de los amonitas. Extenderá su mano a otros territorios y el país de Egipto no logrará escapar. Se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todos los objetos preciosos de Egipto, libios, etíopes, y estarán todos ellos en su séquito. Pero noticias llegadas del este y del norte lo turbarán y saldrá con gran furia a destruir y a aniquilar a muchos. Plantará las tiendas de su palacio entre el mar y el hermoso monte santo. Entonces llegará su fin y no habrá quien le ayude. El ángel le escribió a Daniel, pues todo esto que vimos, todo se cumplió con Antíoco Epífanes, históricamente, todo esto que hemos leído se cumplió en Antíoco Epífanes. Pero aquí lo podemos también mirar como prototipo, le dije, del anticristo. Por eso que tenemos que estar muy al tanto con esto. Lo que le dije que se olvidaran del Apocalipsis, que habla continuamente del rey del norte, del sur, de las naves de uno, del otro. Esta es la gente que buscan reyes de Irán, de Rusia, de China, han perdido. Esto solamente cuando habla de estos reyes, o sea, déjame ver si me explico. En el Apocalipsis tú no puedes mirar figura por figura, porque por eso que todo el mundo ha errado en cuanto al Apocalipsis. Tú no puedes decir, mira, yo creo que el rey del norte es fulanito y el rey del sur es menganito, y yo creo que aquel es Gorbachev, qué sé yo. No podemos hacer eso. El Apocalipsis tú tienes que verlo en un conjunto y ver sobre todo los prototipos que coge, como coge esta profecía de Daniel. Y date cuenta que este reino del norte y del sur no es específicamente ningún reino, es la batalla entre el bien y el mal, que parecida a la que dio Antíoco Epífanes históricamente, pero ahora espiritualmente. A lo mejor no en la Tierra Santa, no va a ser en la Tierra Santa, sino en la nueva Tierra Santa, que es la Iglesia. El Armagedón, el Armagedón, si nadie lo sabe, pero el Armagedón es una colina, no es un valle. Es un pequeño valle, pero en realidad lo que es el Armagedón es una pequeña colina donde había una fortaleza que impedía que estos ejércitos pasaran de un lado para el otro. O sea que en ese pequeño valle no puede haber una batalla de ningún tipo. La batalla va a ser más grande, va a ser espiritual, y no tiene que ver con Israel, porque el punto de Israel en la historia del pacto de Dios terminó cuando Jesús dijo: todo se cumplió. Todo esto que hemos visto en Israel se va a trasladar y va a ocurrir en la historia. En Israel, materialmente, en la iglesia, espiritualmente, y por lo tanto va a ser una batalla más poderosa todavía. Aquí termina este capítulo 11, nos queda solamente de Daniel el 12. Como les dije, para entender el Apocalipsis hay que entender a Daniel, hay que entender a Ezequiel, hay que entender a Zacarías, hay que entender a Malaquías. Entonces podrás tener una idea clara de lo que Juan nos quiere decir. No quiero terminar antes de recordarles nuestro viaje al jubileo. Estamos en el año jubilar, el año para ganar indulgencias, el año para cruzar la Puerta Santa de Roma. Antiguamente millones de personas caminaban por toda Europa durante meses para llegar a Roma y cruzar la Puerta Santa. En estos tiempos no tenemos que caminar tanto, cogemos el avión y nos vamos, un poco cansados, pero un cansancio de 9 horas, no un cansancio de 4 o 5 meses. Nosotros nos vamos al jubileo, por supuesto no podíamos dejar de ir. Fuimos en el 2025, fuimos en el 2000 y ahora volvemos en el 2025. Tenemos nuestra peregrinación del 20 de mayo al 30 de mayo. Cruzaremos, por supuesto, las cuatro puertas santas de Roma. Visitaremos lugares de Roma, como el lugar donde San Pablo fue decapitado, el Coliseo, todo Roma.
Iremos a Asís, donde veremos el cuerpo de Carlos Acutis, que va a estar recién canonizado. Por supuesto, visitaremos al Príncipe de la Paz, a San Francisco. Iremos a ver a Santa Clara, la Cruciúncula, ese lugar tan hermoso que se siente tanta paz, donde el Señor le habló a San Francisco, a San Damiano, donde el crucifijo le habló y le dijo: Francisco, reconstruye mi iglesia. Vamos a hacer el grandioso milagro eucarístico de Lanciano. Vamos a ir a ver el cuerpo incorrupto de Santa Rita de Casia. Vamos a estar también, por supuesto, en el Padre Pío y en la cueva de San Miguel Arcángel, Monte Gargano. Imagínense que San Francisco estuvo 40 días haciendo la cuaresma de San Miguel Arcángel afuera de la cueva y no se sintió digno de entrar. Y nosotros alegremente vamos a todos a entrar. También iremos a la tumba de San Benito en el monasterio benedictino de Montecatini, y allí los que quieran comprar la cruz de San Benito, hay sacerdotes que la imponen y las bendicen allí mismo. Si estás interesado en todo esto, si vives en otro país, o sea, aquí en Miami también me puedes escribir a través de mi Facebook, que es Fran Morera Defensa de la Fe. Fran Morera Defensa de la Fe. Ahí tú me escribes por mensaje, me dice: Fran, quiero los datos, y yo te lo envío. Si no tienes Facebook, entras a nuestro web, apologéticasiloé.net, apologéticasiloé.net, N-E-T. En la sección de contáctenos me pone: Fran, quiero la información de la peregrinación al jubileo, con mucho gusto yo se las envío. Que el Señor los bendiga, los guarde y nos vemos en Roma si el Señor lo permite. Amén.